Bueno, Fernanda, gracias. En esta introducción yo tengo un texto preparado que le llamé que se privatice todo. El agua y tierras, petróleo, electricidad, minas, etcétera, ¿no? Y se puede hablar, pero en estos minutos me pidieron que planteáramos por qué es importante la Constitución y por qué es importante mantener los artículos 25, 26, 27 y 28. No unos sí y otros no. ¿Qué significan? Entonces, en estos minutos voy a plantear solamente un asunto y lo voy a plantear porque estoy convencida de que lo que se discute no es técnico, no es científico, lo que se discute es asunto de poder y de dinero y por lo tanto político. Entonces, si no se entiende este asunto de la Constitución y la importancia que tiene, pues entonces, bueno, disvariamos como se disvaría, que es también natural en todo el debate nacional. Entonces, a esta parte le llamé entre palabrería hueca y realidad constitucional, los artículos de los que ya mencionamos. Y quiero decir que hay que recordar, porque eso es muy importante, que en el seno del Congreso Constituyente de Querétaro, en 1917, se aprobó el artículo 27 constitucional, cuyos principios hicieron posible la reivindicación de los recursos petroleros en dos partes. Uno, el principio de la propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional. O sea, el artículo 27 lo que demarca es que nadie puede tener la propiedad ni del agua ni del subsuelo de ninguno de los recursos. Son propiedad colectiva de la nación. Y dos, el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible del dominio absoluto de la nación sobre los recursos naturales del subsuelo. Bueno, es una epopeya, sobre todo en relación con Estados Unidos, ¿no? Porque la legislación y las leyes norteamericanas son el opuesto. Pero aquí resulta que con Lázaro por enfrente, después de 1938, se acaba de ajustar una visión que venía desde que todas las broncas, porque México entró a la era petrolera muy pronto, primero Estados Unidos y luego México, digamos, pero entonces 100 años de líos, ¿no? Y esta epopeya jurídica, lo dicen los constitucionalistas, motivó el desconocimiento de la Constitución mexicana de 1917 por parte de las compañías petroleras. Ni Estados Unidos reconoció al gobierno de Venustiano Carranza, ni a los siguientes, por el artículo 27, mientras subsistiera ese artículo. Y de ahí, hasta que no quitaran el artículo 27, implantó un boicot, con el cual Pemex se desarrolló solo. Poco después, el gobierno de Estados Unidos negoció con Álvaro Obregón los acuerdos famosos de Bucareli en 1923. Y en 1925 los legisladores en turno promulgaron la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo petrolero. Fíjense, es una cuestión histórica política, no técnica, sobre la que se basa las mentiras brutales de Peña Nieto, ¿no? Entonces, en esta ley reglamentaria se reconocían los derechos de las empresas internacionales en base a la no retroactividad de la Constitución estipulada en los tratados de Bucareli. Las compañías lograron, y el gobierno norteamericano, que no había retroactividad del 27, por lo tanto, la producción petrolera antes de, entonces esa no se tocaba y sí tenían derechos. Así fue
Bueno, porque fue ensayo y error, después lo quitaron y otra vez lo pusieron y ahora, por lo que veo, vamos para atrás otra vez. Bueno, la presión de las empresas extranjeras, cobijadas por los gobiernos de Estados Unidos, nunca ha cesado hasta la fecha, ¿no? Este ejemplo lo voy a poner. En una carta del subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, enviada a su jefe, el secretario de Estado, se dice que las compañías petroleras han visto por fin el momento de regresar triunfantes a México. El Departamento de Estado no tiene preferencia por ninguna de ellas, solo busca que su regreso sea astuto y cauteloso en la forma, porque probablemente los mexicanos le darían gran importancia al hecho de que se guarden las apariencias. El gobierno de México está obligado a respetar el Estado de Derecho sobre el subsuelo que es propiedad de la nación. Si las compañías petroleras tomaran parte en el desarrollo de la industria, tendrá que ser bajo contrato, de manera, son los contratos riesgo, que tienen distintos nombres ahora, pero es lo mismo, es compartir el riesgo. De manera que el gobierno mexicano puede evitar la impresión de que está dando concesiones a intereses extranjeros. Esta carta es una cita de 1946, ¿eh? Y el resultado de la aprobación, no, esto ya es lo que sigue. ¿Tengo todavía tiempo? Sí, tienes más de 5 minutos. Bueno, es muy importante, voy a decirlo porque estas cuestiones de la historia son las que marcan el debate actual, digamos, el conocimiento y la ignorancia de los problemas y lo que representan. Entonces, los acuerdos de Bucareli, aquí se llaman como siempre tratados, pero para Estados Unidos en inglés agreement, ¿no? Entonces, en realidad, la contrarreforma peñista es una contrarreforma, no es reforma energética, es una revisión de los tratados de Bucareli y lo voy a tratar de demostrar con unos textos, ¿no? Bueno, en la historia, a la llegada de la Huerta, se entrevistó con el Comité de Ejecutivos Petroleros del 24 de abril al 3 de mayo de 1922. Todos eran anglosajones. Hablaron de los criterios impositivos del petróleo de exportación, así como de la formación de una gran compañía que llevaría el nombre de Petroleum Development Company de México. En su propósito general, esta idea de la Huerta era el medio idóneo para zanjar, en definitiva, la larga controversia en torno a la propiedad de los recursos del subsuelo. Es en 1922, ¿no? Estamos en, ¿qué? En el siguiente siglo, en el 2013, hace 100 años, y sigue la controversia. En el interés de las compañías, el secretario de Hacienda planteó la conveniencia de ampliar las zonas de explotación a regiones nuevas, en una superficie aproximada de tanto, no tiene sentido, eso sí, está totalmente obsoleto, ¿no? Y dicen que están plasmadas en el plan energético de Peña Nieto. ¿En qué se parece? En que Peña Nieto ha dicho, a ver, la producción que le llama convencional, se la dejamos a Pemex. Y el fracking, que es para Burgos, que es zona antigua, y Chicontepec, que vale gorro, pero le han metido un dineral, esas me la dejan para el negocio del fracking y me dejan la perforación en aguas marinas profundas cerca de Texas. Si hay alguna manera de plantear ese problema, yo quisiera aclararlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la misma ideología que se planteó con los tratados de Bucareli. Las petroleras contribuirían con recursos financieros, organización. Bien, estamos oyendo lo que hoy se plantea, y experiencia, y participarían con capitalistas mexicanos, pero ellas se mostraron renuentes a aceptar la presencia del gobierno de México, al reconocer los derechos de la nación en las propiedades que las compañías habían adquirido antes de 1917. En 1917 sí es un parteaguas, ¿no? El único logro específico de la reunión fue una rebaja impositiva que fue muy criticada por la prensa local del momento. El 22 de mayo, el presidente Álvaro Obregón autorizó al secretario de la Huerta a negociar con los banqueros de Nueva York, que es lo que están haciendo,
de la consolidación de la deuda pública, así como la relacionada con los ferrocarriles nacionales y la caja de préstamos, que era de la época, las finanzas de la época. En tono de advertencia y para mantener a De la Huerta exclusivamente en la esfera financiera, dispuso que las conferencias se relacionaran única y exclusivamente con el arreglo de nuestra deuda pública, debiendo rechazar cualquier otro punto de discusión. Al día siguiente, Obregón emitió una nueva nota relativa a la ampliación del acuerdo anterior. Le autorizó a aceptar cualquier plan de arreglo con el concepto que en su concepto fuese favorable a los intereses del país y que debía ser sometido luego a la ratificación o rectificación presidencial. Obregón también recomendó verbalmente a De la Huerta que negociara préstamos para obras de riego y el Banco Único de Emisión y que llegara a algún acuerdo definitivo con los petroleros, asunto de la mayor importancia para el presidente. Los préstamos del exterior para la fundación del Banco Único aparecían en ese momento como el único camino a seguir. La ley de la desincautación de los bancos había sido un paso necesario, aunque no suficiente, para lograr la conciliación entre los banqueros nacionales con el Estado y restablecer el nuevo sistema bancario comercial. En otras palabras, en esos momentos se juzgaba remota la participación de los empresarios mexicanos en un banco único, situación que cambiaría en 1925 al fundarse el Banco de México. Bueno, no voy a tener tiempo, pero aquí entran Lozoya. ¿Cómo se llama el director de Pemex PLL actual? Lozoya Austin. Pues su padre, su abuelito, tuvo que ver, era petrolero. Entonces, es una historia de la revancha, digamos, ¿no? Y yo no, como no hay mucho tiempo de plantear, incluso hay un historiador, Katz, que es muy importante, que narra, a ver si en la siguiente etapa lo retomo, pero quiero terminar con un asunto que es muy grave y que define la situación actual. En 1994 hubo una famosa, ¿se acuerdan? Crisis que se llamó el error de diciembre. Ah, sí. Y del error de diciembre de 1994 al paso de toma de posesión de Zedillo, el 25 de febrero de 1995, el gobierno mexicano firmó, ya fue Zedillo, firmó, ya se había aceptado el TLC, firmó un convenio con Clinton para que abrieran una línea de negocios de 52,000 millones de dólares. La firmaron y en ese momento dieron un paso más, ya lo habían dado antes con las reservas. López Portillo por primera vez había llevado las reservas a los bancos. No es un asunto de cálculo, ni de estimación, ni de ingenieros, es de finanzas. Para ellos esa es la visión, lo demás no importa. Entonces, por primera vez desde la expropiación petrolera, llevaron las reservas para que los bancos, al final de Echeverría y principio de López Portillo, vieran los préstamos que nos condujeron a la crisis del 82 de la deuda pública. Bueno, después de eso firmaron este acuerdo y este acuerdo le avanzaron un poquito más las empresas y el gobierno norteamericano. Les damos 52,000 millones de dólares, los salvamos, pero Pemex se queda como aval y todos los pleitos que tengamos no pueden estar en México, tienen que ser en Estados Unidos, en Nueva York en concreto, ahí está, firmado. Allí es donde va a ser el aval. Digamos, fue una canallada, además, pero silenciada, porque yo participé y estaba Pichardo Pagaza, y era un daño que les hacíamos, pero nomás Cuauhtémoc Cárdenas y yo andábamos en eso, ¿no? Porque tuvimos los acuerdos, ¿no? Bueno, quiero terminar con esto, porque el asunto sigue. Digamos, estamos viviendo en oleadas. Ya tuvimos la reforma del 2008 en donde lograron penetrar más. O sea, cuando la gente plantea que estamos ante la privatización de Pemex, creo que no reconoce que es un proceso que viene desde los 80. Gracias.